Hola, muy bienvenidos, buenas noches, gracias por estar sintonizando esta nueva etapa del trabajo con los varones del Centro Familiar Cristiano. Estábamos haciendo memoria, Juan Manuel, Ismael, de que ha habido una lista larga de servidores que nos han ayudado antes en el trabajo con los varones, y la verdad es que lo primero que queremos hacer es darles una palabra de agradecimiento. Yo espero que al mencionar algunos por nombre, pues no vayamos a omitir involuntariamente algunos, pero Juvenal García ha estado ahí, Juan García ha estado ahí ayudándonos, Daniel Rosas ha estado haciéndolo también por un buen tiempo, aún Joel, su hermano, y Saúl han participado, lo mismo que en su momento Ramón Méndez, que ahora radica en Querétaro. Julio Fuentes, mi cuñado, también un tiempo nos ayudó participando, Cuauhtémoc Paz, Alejandro Aldana, Martín Alcalá, nosotros le decimos cariñosamente el profe, y Eduardo también nos ha estado ayudando, ahora está con el Ministerio de los Adolescentes. Alejandro Montes de Oca con la música nos han ayudado, él y otros varios ahí, Jesús Ortega, Jesús Lascano, y bueno, en una última etapa, a Juan Manuel, bueno, pues prácticamente ya por varios años, sobre todo el año pasado que fue el año del inicio de la pandemia. Muchas gracias, Juan Manuel, por ayudarnos tanto. Y solamente queremos hoy charlar entre nosotros, Ismael, sobre algunas cosas o temas que queremos ir abordando, queremos írselos mencionando, y también algunos oradores invitados que van a participar juntamente con nosotros. Empezando como por acá, Juan Manuel, de tu lado, dos de los temas que hemos ido considerando como muy convenientes y necesarios con los varones tienen que ver con el varón y su sexualidad. ¿Por qué no nos comentas un poco sobre las cosas que creemos que debemos enfocar y lo que ellos pueden esperar sobre este tema en particular? Claro, pues buenas noches, Ismael, pastor. Pues es muy importante el tema de la sexualidad. Yo creo que son temas que se deben de platicar siempre, porque la pareja es una relación íntima, ¿no? La pareja tiene emociones, tiene sentimientos, somos espíritu y el espíritu se comunica. La palabra nos enseña cómo Dios crea en su idea original esta relación del hombre y la mujer y lo llama como la corona de su creación. ¿Y qué dice? Bueno, pues crea varón y hembra, ¿no? Entonces, ya hay una diferencia, pero a la vez hay una unanimidad. Esta unión permite que el orden sea creado y haya una, sí, diferencia posible, pero también haya una procreación. Entonces el género es muy importante a través de la palabra, y es importante platicarlo, entender, saber cuál es nuestra posición, saber cuáles son las cosas que tenemos que hacer como varón, las cosas que como tenemos que cuidar a nuestra pareja, ¿no? Los puntos importantes y qué la palabra subraya al respecto. Nos sorprende también encontrar en el mundo todos los trastornos que se han dado en estos temas, y es muy importante platicarlos, orientarnos, externar nuestras necesidades, la problemática, y poder juntos llegar a un punto de acuerdo a la palabra, porque estamos formando también una familia, Pastor Ismael. Estamos teniendo hijos, hijas, que tenemos que informar bien estos temas, porque ellos a su vez van a crear otras familias. Entonces es importante que esta cultura del reino sea perfectamente trasladada a cada uno de ellos con principios y valores espirituales. Otro punto es la comunicación. La comunicación que en estos días se ha roto bastante por temas de compromisos. Estamos muy ocupados, tenemos muchas actividades y desafortunadamente en la pareja no hay una comunicación adecuada. La palabra nos dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. ¿Qué quiere decir?
que tenemos que tener como varones esa sabiduría, esa prudencia, esa palabra adecuada, esa sensatez de decir las cosas bien. Dice otra parte, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces tenemos como varones que tener una palabra correcta, una palabra suave, una palabra de amor para comunicarnos bien. Y finalmente encontramos que dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro ojo, ¿no? Tenemos que ayudarnos, varones, tenemos que dar una palabra correcta, tenemos que mandar un mensaje, ser proveedores de amor, ser proveedores de también del tema económico, pero también tenemos que ser un proveedor de comunicación, un enlace, ¿no? Y tenemos que tener esa habilidad de dar la calma, de edificar la casa, de dar ciertos valores, porque nosotros somos la cabeza. Entonces, como cabezas tenemos que estar guiando a nuestras familias, cuidando a nuestras esposas, cuidando a nosotros mismos con mensajes que puedan ayudarlos a tener esa mejor comunicación, comprender el mundo, poder transmitir un mensaje correcto a nuestros hijos y también entre nosotros como varones ayudarnos, podernos comprometer entre nosotros mismos y poder ser un factor de cambio muy importante que en estos días es muy importante para esta relación y para poder mantener a nuestras parejas en una vida correcta delante de los ojos de Dios. Qué increíble, ahorita que estabas mencionando estos dos temas, hablando de la sexualidad y hablando de la comunicación, que yo pienso que son vitales, ¿no? Por ejemplo, de la sexualidad con el bombardeo mediático al que estamos sujetos ahora, ¿no? En internet, en las redes sociales. eh, ¿Cómo le hace el varón para lidiar con el tema de la pornografía, con el tema de las fijaciones sexuales, las adicciones sexuales que pueda haber en su vida? ¿Cómo detectar una cosa de esta a tiempo? ¿Cómo tratar de manera responsable con esto? Estaba leyendo recién la semana pasada un pasaje que dice que el hombre cumpla con la mujer el deber conyugal. Tú que eres contador, y el término es un término acuñado en la cuestión administrativa y financiera. En el debe haber saldo, ¿no? Y dice literalmente, el marido cumpla con la esposa lo que le debe, páguele lo que le debe, ¿no? Y entonces yo creo que vamos a poder, al entrar en esos temas, tocar cosas como muy cruciales. Se habla de que los hombres comunicamos poco, mucho menos que las mujeres, y comunicamos mal, ¿no? No sé qué piensas, Isma, sobre eso, pero la verdad es que sí, hablamos muchas menos palabras, pero no necesariamente quiere decir que seamos más objetivos y precisos a la hora de querer transmitir lo que sentimos y lo que pensamos, ¿no? ¿Tú cómo la ves en ese tema de la comunicación? Bueno, yo creo que eso es vital en un matrimonio. Nosotros como varones, bueno, primeramente buenas noches a todos, Juan, pastor. Sí, yo creo que el hecho de que se pueda lograr una comunicación perfecta entre el hombre y la mujer en el matrimonio, eso es fundamental. Yo a lo largo de este tiempo he aprendido, ¿no?, a que tenemos que negociar, tenemos que ceder en muchas ocasiones y a veces hay que aceptar, ¿no? Lo que nuestra esposa nos lo menciona. A veces no estamos así como que muy de acuerdo, ¿no? Pero al final sabemos que también la esposa que tenemos ha sido como ayuda idónea para nosotros y siempre sus comentarios, sus consejos a veces nos calan, ¿sí? Pero tenemos que aceptar esa parte y crear una línea de comunicación muy estrecha. Creo que esa es la base del matrimonio y eso es fundamental. Algo que no comenté, pero creo que es muy importante, es el tema de la tolerancia. Somos poco tolerantes los varones, o sea, somos muy iracundos y yo creo que ser tolerantes, escuchar, la negociación, ¿no? Muy importante en ese tema de la comunicación y aprender alguien decía por ahí, tener la boca pequeña y las orejas más grandes, ¿no? Creo que ayudaría mucho a tener más éxito en las relaciones de pareja, ¿no? Tienes toda la razón, Juan Manuel, cuando hablas de este tema y mencionabas en tu primer participación sobre la importancia de sabernos comunicar con nuestro cónyuge como lo primero, lo más importante, y luego con los hijos, ¿no?
porque justamente a través de la comunicación, pues es que es el medio creado por Dios para poderles comunicar los principios, los valores, las creencias, las convicciones que tenemos como hijos de Dios. Hay otros temas, estos son dos que mencionaba Juan Manuel sobre la comunicación, sobre la sexualidad. Y hay otro que queremos abordar, nos ayudarás tú mejor en esto, Ismael, como generadores de riqueza, los varones. Obviamente, pues como hablando de la riqueza espiritual como la primera y la más importante, pero yo pienso que es un tema que se presta también para abordar cosas muy precisas de la vida diaria, de la vida práctica para los varones, ¿no? Sí, de hecho hay un pasaje que es Génesis 1 y habla, pues yo lo veo muy claro porque dice, el primer versículo dice, creó Dios, ¿no? Los cielos y la tierra. Entonces, primero habla de una creación, que eso es importante, pero después inmediatamente habla de un orden. Entonces, cuando dice que Él creó, ¿no? Estaba todo desordenado y vacío. Eso es lo primero, ¿no? Que se habla en Génesis 1. Pero después trae un orden, ¿no? Y habla, el primer día hizo una acción, tomó una decisión, hizo una acción y vio que era bueno y entonces tomó una segunda acción, el segundo día. Vio que era bueno, lo elaboró, lo planeó, lo trabajó y después el tercer día otra cosa, el cuarto día otra cosa. Y esto nos lleva a que así como Dios creó una administración integral completa, ¿sí? en el plan integral, asimismo nosotros como varones tenemos que hacer exactamente igual, tener un plan maestro en el área de nuestra administración y más en nuestras finanzas personales. Pero Dios nunca te va a llevar al segundo paso, al segundo nivel, si no pasas y apruebas el primero. Entonces, creo que esa es una enseñanza fundamental y es con lo que Dios habla en el primer versículo de la Biblia, ¿no? El área de administración. Es un plan maestro que Dios tiene preparado y así nosotros en nuestra vida diaria tenemos que tener un plan maestro en nuestro presupuesto o nuestras finanzas personales. Eso es fundamental. Wow, qué bueno tener este día en particular a Ismael y a Juan Manuel, porque yo puedo dar testimonio directamente de ambos, de la manera como Dios les ha utilizado en estas materias, en particular de las finanzas. Juan Manuel Sánchez, él es licenciado en Relaciones Comerciales por el Honorable Instituto Politécnico Nacional. Yo iba a decir nada más Instituto Politécnico Nacional, pero me dijo, agrégale H, Instituto Politécnico Nacional, y es el director comercial de Ventos, que es una empresa con sede en Barcelona, en España, especializada en químicos aromáticos, pero que tienen sedes en Francia, en China, en Singapur, en los Estados Unidos, en México, obviamente, en Colombia y en Brasil. Y puedo dar testimonio que ambos son gente responsable y profesional en el manejo de las finanzas personales y cómo a ambos Dios les ha bendecido y prosperado en lo financiero, en lo económico, por el apego que ellos han tenido a estas áreas en su vida. Y Ismael, aparte de ser contador público, también por el H, Instituto Politécnico Nacional. Está patrocinado por el Politécnico. Este programa fue patrocinado por el Instituto Politécnico Nacional. Él tiene una maestría en administración, en negocios y también una especialidad en inversiones en la Bolsa de Valores de Nueva York. Es el director del colegio hace 10 años aquí en el ministerio, pero por lo menos 20 años en el área administrativa, no solo de ahí, sino del Centro Familiar Cristiano. También tiene a su cargo la dirección general de una empresa de la familia de ellos en materia de seguridad, SARE, SADCB, y me da mucho gusto tenerlos y estar hablando de esto, porque yo pienso que
sexualidad, ¿no? El hombre y su sexualidad, el hombre y la comunicación, el hombre y sus finanzas, pues es algo fundamental. Si realmente queremos llegar a ser cabeza de nuestras familias, tal como lo hemos hablado en las 2 sesiones primeras, qué importante que podamos aprender a ser buenos mayordomos de esto. ¿Quieres añadir sobre esto de las finanzas? Porque yo sé que también es un área de tu competencia y de tu habilidad. Claro, sumando lo que decía Ismael, es muy importante que nosotros tomemos dominio sobre las cosas. Es importante nosotros tomar autoridad, y la autoridad quiere decir también ejercer las cosas en el conocimiento, ¿no? Entonces tenemos como varones prepararnos, estar bien truchas en todos los aspectos, actualizarnos en muchos temas. Seguramente vamos a tocar esos temas de actualización, de orden, de capacitación, qué herramientas son las importantes que tenemos que tener como varón para tomar decisiones. Y yo te invito, varón, que no te pierdas este tiempo tan hermoso que vamos a iniciar a tener, donde vas a recibir no solamente palabra de Dios, que es muy importante porque es nuestra base, es nuestra fe, pero también de herramientas prácticas para que tú tomes decisiones en todos los aspectos. Ahorita tocamos el tema de la sexualidad, el tema financiero, y vamos a tomar muchos otros temas que es importante. Son herramientas que necesitamos porque Benjamín, Ismael, somos gente que tomamos decisiones. Entonces, tomar decisión de verdad que es un peso muy importante, y nuestras decisiones pueden ser para bien o para mal. La palabra de Dios nos enseña que aún en las malas decisiones Él toma el control de las cosas, pero si podemos tomar una mejor decisión a tiempo, y yo creo que cuando tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros que nos guía y nos aconseja, yo creo, Benjamín, que nos equivocamos menos, ¿no? Entonces tenemos que estar muy alerta, mucho conocimiento de la palabra, mucha relación, mucha oración, mucha comunicación, pero también tener ese espacio, varón, para que nos escuches, para que te capacites y recibas una buena palabra, y también nos comentes cosas. A lo mejor tienes dudas, acércate a nosotros ahí en el chat, escribe o a través de correos, del WhatsApp, y podemos nosotros juntos aprender o tocar algunos temas o algunos puntos que en particular te van a poder servir, y no solamente a ti, a los demás y a nosotros mismos. Esto nos va a enriquecer como grupo de varones. Wow, estaba acordando hoy, Ismael, que en un tiempo que hablamos de algunos cursos aquí en el Centro Familiar Cristiano, hablando del hombre y sus relaciones, su relación con Dios, su relación con la palabra, su relación con las finanzas. Tú desarrollaste un curso de cómo desarrollar un negocio de la A a la Z, porque hay mucha gente que tiene en su ánimo el deseo de emprender. Muchos han fracasado una y otra vez. Bueno, ¿quién no se ha equivocado en esto? Pero si tuviéramos una guía, ¿no? Más profesional, creo que los esfuerzos, las inversiones de dinero que la gente hace en todo esto pueden ser mucho más prósperas, y seguramente a la hora que te toque disertar sobre esto, pues les darás cosas tan prácticas como todo eso que se abordó en ese momento, ¿no? Claro, sí, el mundo de los negocios pues es muy grande. Depende mucho lo que uno quiera lograr, ¿no? Si hablamos de finanzas personales, bueno, hay ciertos principios, hay ciertos controles. Por ejemplo, si hablamos de una familia normal, creo que es muy importante tener control de los ingresos y control de los egresos, ¿no? Porque si eso no se logra, normalmente nos enfocamos, este es un dato bien interesante, ¿no? Casi el 95% de las cosas que entran a nuestra mente son para que saque dinero, ¿no? Hay que pagar la luz, hay que pagar el teléfono, hay que pagar las hipotecas, los créditos, y solamente el 5 o 6% está pensando en ingresos. Y normalmente tenemos 2 ingresos, que es el día 15 del mes y el día último del mes. Entonces, eso se me hace a mí muy increíble, porque la gente está más pensando en gastar que en tener diferentes fuentes de ingreso para subir nuestra riqueza. Hay que enseñarles a equilibrar esa balancita, ¿no? Exactamente. Sí. Ese es en el tema personal. Y en el tema empresarial también hay 3 áreas fundamentales, ¿no? Que tenemos que tener control pleno de la administración, tenemos que tener control pleno de la operación
de la infraestructura, de la organización, y tener control pleno, y tú no me dejarás mentir, Juan, en la parte comercial, en la parte de mercadotecnia. Entonces son 3 áreas fundamentales en el tema de negocio que tenemos que hacernos especialistas para realmente poder vivir lo que Dios nos estableció desde hace tiempo, ¿no? Tener una completa administración y control de lo que hacemos. Eso es fundamental, ¿no? Dentro de esos muchos temas adicionales que creo que deberemos tocar con los varones, se encuentra uno que hemos denominado los 7 conceptos fundamentales del ser. ¿A qué nos referimos con esto? A contestar las preguntas que son básicas para el cuestionamiento que los seres humanos nos hacemos de las cosas que son fundamentales, aquellas que están destinadas a satisfacer las necesidades más profundas del ser. Me refiero en primer término a lo que es nuestra ascendencia, que contesta a la pregunta: ¿de dónde procedo? ¿Cuál es mi origen? Y esto nos lleva a revisar de manera más detallada lo que la Escritura nos dice cuando dice que nosotros hemos venido a ser hijos de Dios, engendrados, dice, no de carne, no de sangre, no de voluntad de varón, sino de Dios. Y entonces quiere decir que el ser humano, al reconocer su ascendencia espiritual, de dónde procede, sabe entonces que puede ser engendrado sobrenaturalmente por el Espíritu Santo de Dios, lo cual le dota de una nueva naturaleza espiritual, habiendo Jesús matado en la cruz nuestra vieja naturaleza pecaminosa y caída, y luego nos dota de un ADN nuevo, de un código genético espiritual que nos habilita para alcanzar aquellas cosas que son de Dios y que son trascendentes en la vida del ser humano. Obviamente, al hablar de no solamente la ascendencia, sino de la descendencia, es decir, quiénes proceden de mí. Usted se acordará que Jesús, un día que estaba reunido con sus discípulos, se le acercaron, estaban en una fiesta y se le acercaron: te busca tu madre y tus hermanos. Y Jesús voltea a ver y pregunta: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y él mismo contesta y dice que mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, descendientes espirituales o descendientes no solo son aquellos que son hijos o herederos según la carne o de manera genética, sino aquellos hijos espirituales que también reconocen su ascendencia espiritual y que tienen una nueva naturaleza, pero que también tienen en común el hacer la voluntad del Padre. Otra pregunta fundamental de estos 7 conceptos fundamentales del ser tiene que ver con nuestra identidad. Esto responde a la pregunta: ¿quién soy? No solamente reconocer que todos los hombres tenemos un nombre y un apellido que nos liga con una familia en lo natural, sino ¿quién soy? Es una pregunta fundamental que todos los seres humanos nos tenemos que hacer. Y entonces Dios nos pasa no solo de ser criaturas, sino nos eleva a la categoría de hijos de Dios, de aquellos que proceden directamente de Él. Y esta identidad correcta en la vida de los hijos que los padres, los varones, somos llamados a establecer es determinante. Otra pregunta que tiene que ver con el propósito es: ¿por qué estoy aquí? Hay una razón fundamental por la cual Dios me trajo a la existencia. Así es que el hombre no viene a buscar su propósito lo trajo a la existencia, un propósito divino concebido desde la eternidad. La Escritura dice que fuimos hallados en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo.
otro concepto fundamental es el destino. ¿A dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo? Ese sentido de destino le marca un rumbo, le marca un trayecto al ser humano que lo hace no tener incertidumbre ni vaguedad en su vida, sino por el contrario, tiene una seguridad absoluta de hacia dónde se dirige. Otra pregunta de otro concepto fundamental es ¿qué poseo? Es decir, hablando de nuestra herencia, porque los seres humanos tenemos no solamente una herencia espiritual en Cristo, sino tenemos una herencia biológica, tenemos una herencia cultural, tenemos una herencia histórica, tenemos un cúmulo dentro del concepto herencia, que es lo que poseo. Y cuando el ser humano sabe no solamente quién es como identidad, sino qué posee como herencia, es muy importante en su propia vida. Otra pregunta es, ¿cuánto de mí puedo llegar a maximizar? Y tiene que ver con el potencial. Todos los seres humanos nacemos con un potencial extraordinario. No todos los seres humanos lamentablemente lo llegan a desarrollar, lo llegan a descubrir y mucho menos son capaces de llevarlos a su máxima expresión. Enseñaremos esto. Y un último concepto del ser tiene que ver con el legado, tiene que ver qué voy a dejar. ¿Cuáles son las cosas por las cuales voy a ser recordado una vez que yo haya fallecido? La Biblia dice que los seres humanos descansarán de sus trabajos, pero sus obras, ¿cuáles obras? Aquellas obras que son emprendidas en Dios, trascienden la existencia del ser humano y le dejan un legado a las siguientes generaciones. Así es que hablaremos de estos 7 conceptos fundamentales del ser: ascendencia, descendencia, identidad, propósito, destino, herencia, potencial y legado. Pues bueno, esta es nomás una probadita. Hay muchos temas más, hay muchos otros oradores y especialistas invitados que nos van a nutrir, nos van a enriquecer muchísimo. Por ejemplo, vamos a tener la participación de Gerardo Martínez Quirós de Durango. Él es el líder del Centro Familiar Cristiano en Durango. Él es contador público, pero también tiene una maestría en negocios y marketing y actualmente está doctorando en proyectos por la Universidad Juárez del Estado de Durango. Vamos a tener también a Rolando García, ustedes lo conocen muy bien. Él es magistrado titular de la sede especializada de comercio exterior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Él tiene una maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana de aquí de la Ciudad de México, también muy conocido nuestro, invitado habitual, ordinario dentro del equipo de trabajo en el ministerio, y está doctorando también actualmente por la Universidad de Salamanca en España en Derecho Tributario. Y les puedo hablar de Fermín García de Tijuana y de Abel Sánchez de Querétaro y de otros grandes líderes, de Francisco Garza de Monterrey, Nuevo León, de David Alfano y otros muchos que hemos invitado para participar, de Rodolfo Orozco, el pastor de la iglesia La Vid, una de las congregaciones más grandes en Monterrey. Y bueno, vamos a tener tela de dónde cortar. Y lo que queríamos hoy es simple y sencillamente que ustedes estén escuchando otras voces y viendo otros rostros, que no sean solo el rostro del pastor, sino Juan Manuel va a estar ahí, Ismael va a estar ahí, Martín Jiménez va a estar ahí, y otros muchos líderes de esta congregación que son excelentes comunicadores de la palabra del Señor. Así es que va a estar muy nutrido, lo vamos a enriquecer bastante. Hay algunos temas que por su amplitud vamos a tener que quizás subdividir en 2 o 3 sesiones, pero como decía Juan Manuel, como lo menciona Ismael, no debes perder la oportunidad de estar en contacto los miércoles a las 8 de la noche
en vivo y algunas las tendremos pregrabadas por razones de que tendremos algunos invitados en especial. Estarás viendo también algunas presentaciones que se irán exponiendo en la pantalla y vamos a poder interactuar de una manera mayor, entendiendo las condiciones a las cuales estamos limitadas al respecto. Esto va a ser directo en YouTube, directo en Facebook, para que tú estés cada miércoles, desde lunes, martes, vamos hablando de los temas que vamos a ir abordando, quiénes serán los participantes. Solo queremos decirte, varón, prepárate, porque Dios nos ha preparado en una época de pandemia y de crisis. Especialmente tenemos que ser mucho más diligentes en aprender a ser las cabezas de nuestras esposas y de nuestros hogares, de nuestros hijos que el Señor nos ha llamado a ser. Juan Manuel, muchas gracias nuevamente. Ismael, gracias por comentar estas cosas y ya los oirán hablando de los temas que seguramente les tocará disertar. Muchísimas gracias por este tiempo juntos y nos vemos la próxima semana ya en el desarrollo de los temas específicos que nos toca considerar. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Gracias, bye. Hasta luego. Thank you.